Vamos a dar inicio o continuidad al capítulo 7 del libro de Daniel. Pero me gustaría leer unos versículos de apoyo porque vamos a hacer trabajo comparativo. El capítulo 2, donde Daniel hace la declaración de la estatua de Nabucodonosor, aquel sueño, versículo 32, 33, 34, y podemos saltar al 45. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El versículo 45. El 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Señor nos bendiga con la lectura de su palabra en esta noche. Me ha correspondido tratar el primer día dos temas, las primeras dos figuras, el león y el oso. En la siguiente ocasión tendremos el leopardo y aquella bestia que Daniel no puede describir con claridad, no lo asemeja a ningún animal que conozcamos en la tierra. Pero como introducción quiero traer a colación acerca de cosas que sabía Daniel, que las escrituras, los profetas antiguos habían dicho. Con los años he aprendido a que uno no debe inventar con las escrituras, ni hacer imaginaciones, sino he aprendido que la misma palabra da interpretación de cosas. Y tengo unos 3 puntos a citar. Para interpretar profecía, como primer punto, la propia palabra de Dios da la interpretación. Usted debe escudriñar las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. En algún punto usted encontrará respuesta a lo que usted anda buscando. El tema que usted quiera. Porque la palabra de Dios es perfecta. Dice, es mejor que cualquier invento de los hombres, cualquier imaginación o sabiduría del hombre. La palabra de Dios no cambia. Fijémonos que los hombres constantemente, y mayor ejemplo en nuestro país, constantemente cambiamos la constitución y cambiamos las leyes. Porque no se busca hacerla perfecta, sino acomodarla a los beneficios humanos. Y Dios no buscaba eso. Dios buscaba dar las leyes correctas que hiciera la armonía entre el hombre en su vida social y en su relación con Dios. Por eso le dio Dios al pueblo una ley a través de Moisés en el Sinaí. Y que los pueblos, las naciones del mundo, la aprendieran. Y ellos iban a decir, como sucedió en algunos momentos, que se le llegó a decir al pueblo
que la ley de ellos era perfecta. No había otro pueblo en el mundo que tuviera una ley que se la diera al Creador. Todas fueron por imaginación de hombre y por la costumbre diaria hasta el día de hoy. Otra forma de interpretar las profecías, entiendo yo, es que aún los profetas, muchos de ellos no entendían como Daniel. Muchas cosas no la entendieron en su momento. Pero cuando alguien le hablaba, como el caso de Gabriel en el capítulo 12 o el capítulo 8, capítulo 9 de Daniel, el ángel le dio explicaciones y aún así Daniel no quedó tan claro. Andando los años, Daniel primero recibió la revelación del sueño de Nabucodonosor, dio la interpretación. Luego, con Belsasar, en su primer año, tuvo este sueño. Y fue completando el entendimiento. 3 años después, tuvo otra. En los días, primer año de Darío, tuvo otra revelación. Aquella del carnero y el macho cabrío. En el capítulo 10 al final y en el capítulo 11 al inicio, versículos 1 y 2, dice Gabriel diciéndole de que habrán más reyes. En esa etapa que se le está hablando, en los días, esa revelación vino en los días de Ciro. Y al final del libro se le dice a Daniel, sella el libro, porque todo esto es para el tiempo del fin. Se aumentará la ciencia, unos irán de aquí para allá, de allá para acá, lo que hemos estado viviendo nosotros. Muchos profetas, dice Pedro, dicen otros tantos, que indagaron acerca de los misterios que Dios les revelaba a los profetas para que lo escribieran, que llegara hasta la posteridad. Y se quedaron esperando porque no entendían. Y si escudriñamos las Escrituras, podemos ver que las cosas sí llegaron a saberse en su momento. Por ejemplo, en los días del Señor, los que dirigían la religiosidad de Israel no entendieron sobre la venida del Señor. Cuando el Señor le hablaba de las parábolas, no entendían la parábola. Y Él le dijo, eso está dado a ustedes. Entonces, hay un versículo que dice que los entendidos entenderán, allá en Daniel capítulo 12. Dice eso. Y otro de los profetas lo cita. Que es para aquellos a quienes les es dada la sabiduría y el entendimiento. Y una cosa que debemos comprender es que muchas cosas se saben en el momento adecuado. Dios puede dar ideas desde el origen, pero estas cosas serán ya culminadas en el tiempo oportuno. Los discípulos entendieron la venida del Señor porque allí estaba el Señor y el Espíritu Santo les mostró quién era el Señor. A nosotros nos queda llevar el Evangelio por todo el mundo, entender las Escrituras, y nosotros estamos en una posición más cómoda porque cosas que vamos a tratar en esta noche ya sucedieron. Simplemente debemos acudir a este tercer punto, la historia. Lo que fue revelado a Daniel y a otros profetas, ya nosotros la conocemos porque ya se han vivido. Y simplemente lo que tenemos que hacer es comparaciones. A veces he pensado en el tiempo de muchos libros que se escribieron narrando profecías en diferentes religiones, tomando las escrituras mismas de la Biblia. Y nosotros, cualquiera de nosotros, mirando un libro secular de historia, podemos decir, ¿tiene la razón o se equivocó? Porque a veces se interpretaba de una manera, no exactamente como las escrituras nos enseñan. Escudriñar las escrituras.
Y ellas nos darán el entendimiento y la guía del Espíritu Santo nos va a conducir a conocer el espíritu de las profecías. No puedo pararme aquí a inventar, no debo pararme aquí a inventar. Vamos a usar las Escrituras, lo que dice el ángel Gabriel, lo que dice el profeta, lo que Dios dice directamente, para que entonces sea la palabra de Dios la que nos hable en esta noche. Y así podemos ir a nuestra casa y volver a repasar esas cosas. Y no se le va a olvidar porque está escrito en la Biblia. Vamos entonces, comprendiendo que las Escrituras se interpretan ellas mismas y tenemos la historia y las explicaciones o las interpretaciones que le dieron los interlocutores, tanto a Daniel como a otros, incluyendo a Juan en Apocalipsis. Se le dieron muchas figuras y pienso que muchas de esas figuras las podemos comprender en el día de hoy, tomando las propias Escrituras. Vamos a ver entonces, iniciando nuestro relato con la primera figura. Vamos a pedir a nuestro hermano. Aquí tenemos al león. Según nos dice el libro de Daniel, esa figura tiene 2 alas, es un león. En un momento dado se le cortan las alas, es puesta de pie y se le da dominio. Si nosotros comparamos la figura del león con la figura de la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2, Daniel le dice a Nabucodonosor: esa cabeza de oro eres tú. De todos los reyes que tuvo el imperio de Babilonia o Caldeo, Nabucodonosor fue el más predominante, el de más lucidez. Es tal que pienso que Nabucodonosor, con todas las pruebas que pasó, creo que aceptó al Señor. Pasó su prueba y escribió en el capítulo 5 una alabanza y un reconocimiento al Creador. Como otros reyes, lo tenemos en el libro de Daniel, también hicieron esa revelación. Vemos entonces que el león es una figura de predominio en la selva. Lo tenemos en la humanidad como el animal más fuerte, fiero, no tiene temor a avanzar y a luchar contra otro. El ala, representada por las alas del águila, nos da la idea también de velocidad, de prontitud, de habilidades. El águila representa a la reina de las aves. Entonces el león, rey de los animales de la selva. El águila, reina de las aves. Ambos combinados. Solo son símbolos, pero nos muestran la historia que Nabucodonosor conquistó el territorio, lo que hoy conocemos como Irak, hacia Egipto. Podemos leer el libro de Jeremías y allí describe hasta el punto donde Dios mandó a Jeremías a poner unas piedras y allí establecería Nabucodonosor contra Faraón de entonces. Su trono lo plantaría en ese lugar. Ahí están las Escrituras hablando. Ese león, pues, tiene la simbología del oro. De todos los metales que se mencionan en la estatua de Nabucodonosor, eso no es el oro el de más valor. ¿Lo reconocemos, sí o no? Es el de más valor y lo dicen las Escrituras. Entonces, aunque han habido muchos imperios posteriormente, o muchas cantidades de reinos que han conquistado la tierra, pero no a la manera de Nabucodonosor. En cuanto a prestigio, todavía al día de hoy se mencionan entre las maravillas los jardines colgantes de Babilonia, recordando a esa etapa. Entonces, nosotros tenemos allí al vencedor que Dios puso sobre la tierra. Señores, pensaba yo en el capítulo 10 de Génesis,
donde el primer poderoso fue Nimrod, llamado poderoso cazador delante de Jehová, el primero que inició a dominar el mundo en el ambiente de los gentiles. Nunca ha gobernado el mundo el pueblo de Dios. Dios quiso que Israel fuera el ejemplo, le dio leyes para que a través de ello el mundo conociera las leyes de Dios y cambiara, pero eso no se logró así. Hasta que sabemos como pueblo de Dios que sí, cuando Cristo venga, eso será realidad. Gobernarán el mundo las leyes de Dios y las naciones irán a Jerusalén a aprender de Dios. No serán legisladores como los nuestros. Estarán allí los creyentes. Todo el que pasará la tribulación estará en ese reino. El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, el reino del milenio sobre la tierra, dicen los ancianos de Apocalipsis. Entonces, aquí tenemos el león que reina sobre las naciones. Observemos al inicio del capítulo que nos dice que las 4 bestias salieron del mar. Si nosotros vamos a Apocalipsis 17, versículo 1, vamos a ver el significado que nos dice allí de aguas. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su furor. Nosotros vemos en ese capítulo también que la persona que le da la interpretación a Juan dice que sobre esas aguas que está sentada la mujer significan muchedumbre, naciones y lenguas. Ahí vamos ya entendiendo una interpretación de la propia palabra de Dios. Y se lo dicen a Juan en Apocalipsis, en el cielo, que las aguas significan gentes. Si vamos al capítulo 13, versículo 1, allí sale una bestia del mar. Y esa bestia, semejante a la bestia esa de la cuarta, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, también sale del mar. Si las aguas significan naciones, gente, vemos que salieron del mar. Si salieron del mar, salieron de las naciones, como dice la interpretación en el capítulo 17 de Apocalipsis. Salieron del mar, de las naciones. Entonces, Nabucodonosor, ¿de dónde salió? ¿De la tierra de Israel? De las naciones. Las otras bestias, ¿de dónde salieron? De las naciones. En el porvenir, que todavía no lo hemos vivido, ¿de dónde saldrá la bestia que regirá el anticristo? De las naciones. No lo invento, escudriñemos las escrituras. Entonces, el mar significan gentes, muchedumbre. Me recuerda a mí la ONU, las Naciones Unidas. Después de la Segunda Guerra Mundial se formó la Liga de las Naciones. Y al día de hoy la Organización de Naciones Unidas. Las gentes que no creen en Dios, la gente que no siguen a Dios, son los gentiles. Lo que Lucas cita, de que hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, entonces Israel será salvo. Estoy dando esos retoques así, para que entendamos la etapa que estamos viviendo. Se inició el final ya con Nabucodonosor. El final del gobierno de los hombres se inicia con Nabucodonosor, con la primera bestia. Y nosotros debemos comprender estas cosas. Vamos a seguir viendo. Dice,
En el capítulo 4 tenemos al león con alas de águila. Ese representa, ya decíamos, velocidad. Nabucodonosor conquistó todos esos lugares. Y al final, luego de pasado varios reyes, tenemos Nabucodonosor. Llegó uno llamado Evil-Merodach, Nabonido. Y al final de esa historia llegó Belsasar, el que Daniel explica en el capítulo 5, donde es conquistada Babilonia. Si nosotros vamos, por favor, al capítulo 25 del libro de Jeremías, vamos a ver allí, capítulo 25 del libro de Jeremías, vamos a ver qué preocupaba a Daniel con respecto a lo que ya él sabía que le había sido dado con la estatua de Nabucodonosor. Y ahora, en este momento, con las estatuas, con las figuras del capítulo 7. Vamos a ver Jeremías capítulo 25, versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Aquí vemos el control, lo que dice en el capítulo 2. Leímos parte en el capítulo 7, leyó nuestro hermano Manuel. Dios tiene control de las naciones. Dios tiene control de nuestra era, de nuestra vida en el mundo en todos los tiempos. Y aún el ángel Gabriel dice, lo que está escrito en el libro, todo está escrito. Nosotros estamos viviendo cosas que ya están escritas, que ya están dadas por Dios y que la iglesia debe saber en su momento. Nabucodonosor gobernó porque Dios lo levantó para castigar a su pueblo y para castigar a esas naciones que estaban alrededor. Dios usó, así como anterior, usó a Sennacherib, a los asirios. Lo decía, lo usó de espada, de látigo para castigar a Israel o a esas naciones. Castigó a Israel con Tiglat-Pileser, lo llevó cautivo. Y ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, es que los judíos están llegando a su tierra, poco a poco, porque Dios ha determinado que en el tiempo del fin, en el tiempo de la tribulación, cuando venga la angustia de Jacob, según dice Daniel 12:1, entonces Israel será salvo. Escudriñemos las Escrituras para que entonces tengamos la sabiduría de Dios y no nos turbemos. El Señor mandaba a los discípulos, no os turbéis. Si conocemos las Escrituras, aumentará nuestra fe. No nos dejaremos arrastrar por las ideas y los sabios del mundo. El sabio es Dios, el verdadero sabio. Entonces, vamos a ver el final de la historia de los persas. En los días que Belsasar estaba de fiesta, celebrando con unos 1000 de sus siervos, de sus príncipes, de sus sabios allí, decidió tomar las copas, los instrumentos que Nabucodonosor había traído del templo y estaban guardados en el templo de los caldeos, lo mandó a buscar para celebrar y tomar vino y embriagarse. Y esta fue la culminación del imperio de Babilonia. Jeremías dice que 70 años, Daniel estaba preocupado. Lo veremos
cuando se trata el capítulo 9. Oró mucho Daniel. Estaba preocupado porque ya Daniel estaba viejo, como nuestro hermano Fernando ha dicho otras veces. Y ya estaba al tri de cumplirse los 70 años, de estar en la esclavitud. Y Jeremías había dicho que 70 años. ¿Acaso Dios no cumple? Sí. Ya llegó la fecha. En los días de Belsasar. Belsasar se dice, Daniel menciona, o la esposa misma de Belsasar, dando a reconocer a Daniel para que se le buscara por la interpretación de la mano que escribió allí en la pared. Se dice hijo de Nabucodonosor, pero leyendo la historia dice que hijo de Nabonido, vendría a ser nieto de Nabucodonosor. Y Nabonido, que gobernaba, decidió irse unos 10 años hacia Arabia, a un oasis, a deleitarse, a contemplar cosas. Él llegó a escribir, hay escrito en tablas sobre este rey que escribió muchas cosas. Y entre tanto estaba allá, se enteró que Darío se acercaba con sus tropas y que Ciro se acercaba, iba por el norte, conquistó la tierra de Libia, lo que hoy conocemos como Turquía, donde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis, ese territorio, conquistó al norte. Y nosotros vemos cómo el final de Babilonia y la palabra de Dios se cumple. En Belsasar, que cometió el error de abominar con los instrumentos de Dios, podemos recordar a aquel Usa que quería ayudar que el arca no se cayera en los días de David y lo quiso agarró el arca para que no se cayera, iba transportado por las vacas y Dios lo hirió porque no le correspondía a él poner la mano sino a los levitas, como estaba escrito por Moisés. Cuanto más este rey toma los utensilios del templo y lo convierten en orgía aquella noche. Y fueron sorprendidos y barridos por los ejércitos de los medos y de los persas. Desviaron las aguas del Éufrates y entraron a una ciudad espléndida, llena de murallas. Pensaban que era inquebrantable. Pero siempre hay una sabiduría. Y estaba allí la guía de Dios, el propósito de Dios. Y entran por las aguas y toman la ciudad aquella noche. Nos dice el relato al final del capítulo 5 de Daniel. Y que allí entró Darío el Medo y tomó posesión. Ese día terminó el imperio de Babilonia, que fue desde el 605 hasta el 539 o 38. Algunos que escriben lo varían. Tengo uno que tiene la fecha del 12 de octubre del 538. Coincidentemente me recordaba yo del 12 de octubre, el Día de la Raza, que fue aquella noche en que Darío tomó la ciudad de Babilonia, conquistó la ciudad. Así termina este imperio. Y observemos una cosa, en la estatua de Nabucodonosor, la cabeza es lo segundo más pequeño en la figura, por el tiempo que iba a durar el imperio, 70 años. Gran parte de esa etapa la vivió Nabucodonosor, según se dice algunos 43, 44 años, otros dicen que 30 y tanto. Ese es el tiempo que duró el imperio de Babilonia con los diferentes reyes que tuvo. Pasemos rápidamente al de los persas, va a ser breve. El de los persas tenemos la figura de un oso. Se dice que el oso tiene 3 costillas en su boca, que el oso tiene un hombro más alto que el otro. Si en la figura de Nabucodonosor podemos ver
la estatua tiene dos brazos, tiene el pecho y tiene dos brazos. Si vamos al capítulo 8 de Daniel, allí aparece el macho cabrío, que dice Gabriel que es el reino de Persia. Y aparece con dos cuernos, uno más alto que el otro. En la realidad se juntaron esos dos pueblos y formaron uno y convirtieron ese país en un gran imperio, llegando hasta el frente de Grecia, hasta el frente de Macedonia, hacia el mar Egeo. Toda esa tierra conquistaron los persas, desde Irán, lo que conocemos hoy Irán, cerca de la India, hasta allá llegó ese imperio. Entonces vemos que por algo Dios simbolizaba en una figura de hombre, en otra un oso por la fuerza y en otra un macho cabrío que también tenía dos cuernos. Eran dos naciones. Como decir Estados Unidos, se juntaron 50 y pico de estados para hacer una gran nación. En el porvenir, señores, ya tocará más a nuestro hermano. Se juntarán 10 reyes, dice el capítulo 17 de Apocalipsis. Y aquí el capítulo 2, el capítulo 7, cita de los 10 cuernos, 10 reyes que Dios ha determinado que se pongan de acuerdo y den su poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Y eso procede de esas naciones. Entonces, este reino conquistó en el 538 y llegó hasta el 331. Quiero destacar algo, que durante el reinado de Ciro el Grande, se cumplió las profecías que Dios había dicho de que el pueblo retornaría a su tierra. Ciro dio el decreto. Si leemos los últimos versículos, unos 4 versículos de Segunda de Crónicas, capítulo 36, allí nos da el relato. Se dice que Esdras coincide con el capítulo 1 de Esdras, la misma escritura. Probablemente terminó de escribir esa crónica. Y narra que el decreto de Darío, de Ciro el Grande, daba libertad al pueblo y lo enviaba a construir el templo. Y eso sucedió así. Ya más adelante, cuando se trate el capítulo 9 de Daniel, se tendrá que tocar estos puntos que están profetizados hasta el tiempo del fin, las 70 semanas de Daniel. Vemos entonces que también uno de los profetas había dicho que Dios llamó a Ciro y que él no lo conocía. Y te puse nombre, Ciro. Él no lo sabía, pero Dios levantó a Ciro como levantó a Faraón para gloriarse en los días de Moisés. Levantó a Ciro para que le diera libertad al pueblo. Y ese pueblo, podemos leer esa historia en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, cómo ellos, entre Zorobabel, Josué, el relato que dice Zacarías, Ageo, que son ya de ese tiempo, cómo narran el cumplimiento de las promesas de Dios. Y estos reyes persas ayudaron bastante. Y algo que quiero sacar a colación, cómo Dios se adelanta en el tiempo a los hombres. Cuando llegó Nabucodonosor, mucho antes de llegar Nabucodonosor, Dios usó a los asirios, a Tiglat-Pileser, a Salmanasar, y llevaron al pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, y la llevaron a esa zona de Susa, al área donde se iba a formar en el futuro el imperio persa. Y a mí me da la idea en mi mente de que Dios programó de antemano. Y pienso que esa sabiduría que tenían los judíos en los días de David, los días de todos esos reyes, que eran pueblos más avanzados, era el pueblo más avanzado con relación a esos otros. Dios los llevó esclavos allá. Y usted sabe que el judío, donde quiera que ha ido, trabaja y produce. Y la mayoría de los inventos que se han hecho en la humanidad han sido de judíos, descendientes de judíos. Y probablemente pienso
que esa capacidad de los judíos en ese pueblo fue sembrándose con los años hasta que surgió que los persas también ayudaron a los judíos, porque allí crecieron esos judíos allí. ¿Cómo decir? El dominicano en Estados Unidos, años. Llega un momento que ya el pueblo del lugar se va uniendo. Y creo que pasó eso con los judíos y los medos persas, porque allí, busquen en las escrituras y verán que fueron trasladados a esas tierras. Y se nos dice que Daniel fue trasladado en el año primero, cuando Darío hizo la primera invasión. Más luego, dice, Nabucodonosor volvió en el año a los 8, ya no recuerdo ahora el último rey, y que duró 2 años rodeando la ciudad y la conquistó ya, o sea, entre el año 538 y ya al 536 antes de Cristo. En esos años hemos estudiado, los años se leen al revés. O sea, viene de lo más grande a lo más bajo hasta 0 el nacimiento de Cristo. Y luego llegamos ahora al 2019. Tendríamos que invertirlo o convertirlo desde Adán. Yo he hecho hace mucho ese trabajo, no lo tengo aquí, de invertirlo y llevarlo desde la edad de Adán. No hasta el día de hoy, pero lo he llevado bien lejos. Entonces, ustedes pueden hacer eso mismo y entretener su tiempo escudriñando las Escrituras y la van a disfrutar, van a gozar de ellas y van a ser firmes. Porque pienso que hay muchos hermanos en otras congregaciones, en otras iglesias, que se descarrían con facilidad porque no se escudriñan las Escrituras. Y si se escudriña las Escrituras, es el alimento del alma. Dice Pablo que tenemos que crecer en el conocimiento hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, en la sabiduría de Dios. Y esta congregación tiene que hacer eso. Yo recuerdo cuando era muchacho, aquí se estudiaba mucho, con don Baudilio, el mismo Horacio, y tantos hermanos que ayudaron en esa etapa. Entonces, debemos nosotros volver atrás, como Dios mandaba al pueblo de Israel, mirar las sendas antiguas para tomar el camino. Que no solo nos sentemos a escuchar, que oremos por todos, uno y cada uno. Daniel lo hacía, Daniel lo hizo por su pueblo y por todo. Dios dice que debemos orar aún y amar a los enemigos. Entonces, la iglesia tiene una gran misión. Y estos pasajes son hermosos, el poderlo entender y servir de orientación a los que no estudian las Escrituras del mundo. Cualquiera le pregunta a uno en la calle, en otros lugares. Hacen preguntas y uno debe conocer las Escrituras. Cuando nos demanden conocimiento, debemos tener correctas respuestas. Entonces, hermanos, para dar conclusión, el imperio de Nabucodonosor fue el primero, 70 años. El imperio de los persas, 208 años, 2 siglos y pico, tirando el cálculo del 538 al 331. 200 años duró eso. Y yo creo que se lo ganaron porque sirvieron a Dios, dieron libertad a su pueblo, hasta el tiempo que Dios señaló. Que podemos decir, con frecuencia Dios dice hasta la 4ª generación. Y entonces cambia. Esperamos que esto sirva de estímulo. En el tiempo no he podido decir todo lo que planifiqué, que tengo escrito, pero que están en las Escrituras y cada uno puede irlo estudiando en los días. El próximo miércoles tendremos las otras 2 bestias, el imperio griego y el imperio de los romanos. Así que el Señor nos bendiga. Excúsenme
los minutos pasados.